Buenos días, chavos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de estoicismo para los de segundo semestre. Este tema es un poco más largo porque tiene varios conceptos más complejos. Para poder entender la ética del estoico tenemos que empezar a entender la lógica y la física del estoico en el texto que les mandé, pero no se preocupen, aquí lo vamos a explicar bien clarito. Entonces ahorita nos vamos a ir con los datos, lo que deben de aprenderse, lo que es lo normal, pues, para tener conocimiento de que pasaste por la escuela y saber qué es un estoico, cómo, cuándo, dónde, por qué. Ya después vemos la reflexión, si aplica o no aplica para nuestra vida cotidiana. Entonces empecemos. El estoicismo, obviamente sabemos que es un sistema a base del estoico. ¿Qué es el estoico? Ser estoico significa vivir tranquilamente sin perturbaciones. ¿Bien? Entonces, tenemos que el estoicismo se dividió en tres etapas. La primera es representada por Zenón, que es del 500 antes de Cristo. Esto es importante porque hay muchas culturas y muchas filosofías que van a brevar de la cultura sumeria, que es muchísimo más antigua que la griega, y entonces ahí se va a crear toda una especie de mística. Muchos de los conceptos que manejan los estoicos se repiten en muchas culturas, por lo tanto, creemos que los estoicos también trajeron su filosofía de otro lado. El lado por la fecha de 500 antes de Cristo nos da mucha idea de eso. Luego viene Palecio 200 antes de Cristo, es lo mismo, pero obviamente ya conforme va aplicando, y recuerden que va evolucionando la sociedad, se va transformando la visión. Séneca ya es del 200 después de Cristo, y ya es prácticamente romano, de la cultura romana. Entonces, para que ustedes ubiquen que el estoicismo se dividió en tres etapas. Dos antes de Cristo, una después de Cristo. Los representantes son Zenón, Panecio y Séneca. Preguntas de examen. Ok, ser estoico, ya dijimos, es vivir tranquilamente sin perturbaciones. Las perturbaciones aquí van a ser entendidas igual que como con los hedonistas. El alma no debe tener perturbaciones, ¿vale? Sin embargo, aquí vamos a tener que entender cómo es esto de vivir tranquilamente, porque ello no nada más es una cuestión del enfoque mental y espiritual, sino que tiene que ver con todo un contexto, algo que se conoce en la Grecia antigua como cosmogonía, es decir, cómo era que veían que se ordenaba el mundo en aquella época. Vamos a empezar con la lógica. La lógica no es esta materia que ustedes llevan en quinto semestre donde ven modus tollens, modus ponens y la cuestión de la argumentación. En este caso, la lógica la vamos a entender como una teoría del conocimiento. ¿Qué es una teoría del conocimiento? Una teoría del conocimiento te pregunta o se pregunta por el cómo aprende un ser humano y cómo enseña el ser humano, o qué es lo que rescata el ser humano al hacer esta acción de aprender y de enseñanza-aprendizaje. La base del conocimiento estoico es fundamentalmente empirista. Los que estén relacionados con el término empirismo, hay que nada más recapitular rápidamente. El empirismo se refiere a la percepción de los sentidos. Yo voy a experimentar si está caliente o frío, no por una deducción intelectual, sino por ir a tocar la cosa. Esa cosa me va a dejar a mí un conocimiento. El empirista prueba, toca, siente, observa, escucha, usa los sentidos. ¿Sale? A diferencia del racionalista que todo lo hace a través de la deducción o inducción. En este caso, los estoicos también usaban la deducción, ya vamos a ver cómo. Ok, ¿cómo funciona esto del conocimiento? Bueno, primero tenemos ahí a la realidad, paso número 1, la realidad nos envía datos que captamos con los 5 sentidos, esto ya quedó claro, ¿no? Un sonido, algo en la noche, pum, me lo manda. Dice, esos datos producen representaciones en el alma, ¿sale? Ahora bien, de esas representaciones, unas corresponden a la realidad y esas van a ser las verdaderas. Las que no corresponden serán imaginaciones o distorsiones. ¿Qué ejemplo puedo poner? Bueno, supongamos que ustedes están durmiendo y de repente escuchan que un bebé está llorando. Si en tu casa hay un bebé, muy probablemente digas que es el bebé de tu hermana o de tu tía o de quien tú quieras que está el bebé.
y si se está llorando otra vez Javiercito, ¿no? Hay que ir a ver o que alguien lo calle. Pero si tú vas y Javiercito no está llorando y sigues escuchando el ruido de que alguien está llorando, un bebé, puedes asumir que lo que escuchaste era una cuestión de imaginación o distorsión. Entonces, ¿qué se busca? Se busca el origen de ese sonido y entonces ya observas que viene de la azotea y si es un bebé en la azotea, te asomas y ves que no hay un bebé, sino que es un gato, ¿no? Que puede estar haciendo un sonido muy parecido al de un bebé. Por lo tanto, entonces aquí es cuando corresponden o no corresponden con la realidad. Recuerde que la realidad es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que medimos, lo que pesamos, lo que tasamos, lo que está aquí afuera de mí. ¿Sale? Eso es lo que, para que entiendan ahorita el concepto. Eso va a ser lo verdadero. Otro ejemplo que les puedo poner, que será algo imaginario, es por ejemplo lo del Principito. Cuando dibuja el famoso, no sé si recordarán, ¿no? Que todos le decían, bueno, pues es un sombrero, es un sombrero, es un sombrero, porque la realidad de lo que representaba para los adultos o para quien sea, pues eso parecía un gorro. Porque el Principito, bueno, decía que no había tal cuestión, no había un sombrero, no había un sombrero, ¿no? Porque este parece gorro, pero el cuento es un sombrero. No había un sombrero, sino que era una víbora comiéndose un elefante. Pero eso en la realidad es imposible. Todavía no existe y no se tiene datación de que una boa constrictor se haya comido un elefante y hayan tomado una foto así. Por lo tanto, esto no corresponde a la realidad y entonces será una imaginación. ¿Sí queda claro? La distorsión puede ser como cuando nosotros en la noche escuchamos, vemos algo como que algo pasó y decimos qué fue, ¿no? Y a lo mejor fue el viento y con las sombras, el juego de luces de las cortinas hizo una sombra y parecía que pasó. En fin, todas esas distorsiones que no corresponden con la realidad, los estoicos las van a dejar de fuera. Es importante que entiendan esto porque a partir de aquí se funda su realidad. Es lo que yo voy a entender como mi realidad y a partir de ahí yo voy a tener mi fundamento moral. Entonces, esto, las representaciones verdaderas se les conoce como, este nombre está muy chistoso, catalépticas. ¿Sale? Entonces, ese es el primer tema, la lógica en los estoicos, que es cómo conozco, así que copien. Ok, bueno, ahora vamos a la parte de la física. Hay que recordar, para los que ya he tenido clases con ustedes, recuerden que la física para los griegos proviene del griego physis, que no es otra cosa que la naturaleza. La física no se va a entender como esta materia que ustedes llevan, donde hacen experimentos. No, para los griegos la física proviene de la physis y es naturaleza. Ok, ¿cómo ven la naturaleza los estoicos? Materialista. Es decir, solo hay materia. Excepto unos conceptos que aquí vamos a ver como el vacío, el tiempo, el lugar y los significados. Recuerden que el ser humano es el que significa las cosas de la naturaleza. Entonces, la naturaleza en cuanto a que es materia, todo lo que ustedes observan en el mundo va a ser material. Se puede medir, se puede pesar, se puede cortar, se puede tocar. ¿Sale? Bueno, no todo, o sea, la luz y todo, pero o sea, si lo entienden, lo captamos con los sentidos. Pero el vacío, el tiempo y el lugar van a ser temas que vamos a tratar en otro video, porque nos llevaría mucho tiempo. Recuerden que tenemos que hacer solo el camino para llegar a la ética estoica. Entonces aprendan, la naturaleza es materia. En el mundo, según ellos, y aquí viene lo importante, hay dos principios. El principio pasivo, que es la materia, y el principio activo, que es el fuego. No es este fuego de los presocráticos, que es el fuego que todo lo hace. No, este fuego es el logos,
pero no es el logos con minúscula, el logos humano, sino es una razón universal. ¿Cómo se puede entender esto? Pues como lo conocemos aquí, como Dios, que es este ser que está en todas las cosas, que las llena de fuego, las llena de vida y las hace ser. ¿Sí me explico? Entonces, el mundo donde viven los estoicos y su devenir, que es el devenir pasado, presente, futuro, todo lo que sucede en la naturaleza, no son arbitrarios. Es decir, si un volcán explota, si hay una inundación, de un tsunami, etcétera, no es arbitrario. Según ellos, tienen sentido y y tienen comprensión, o sea, se deben de comprender, no al nivel divino, se deben de entender de que por algo van a pasar, o no hay otra manera, tiene que pasar. El logo, porque el logos estoico, este logos con mayúscula, este Dios, este logos, es determinista y fatalista. Fatalista es una palabra que puede sonar como, ay, el escándalo, ¿no? Porque ya estamos echándole culpa a este logos. Aguas, ¿eh? No es el mismo Dios del de ahorita, es otro. Estamos hablando del 500 antes de Cristo. Entonces, este logos, si es fatalista, es porque pues, igual hubo un terremoto y ¡pum! Y se cayeron las casas y aplastaron como a 100. Ni modo, eso es una fatalidad. Pero, dicen ellos, que eso tiene que ocurrir. Es determinista porque no te puedes mover para el otro lado, para quitarte, para salirte. Si te sales y te tocaba estar ahí, pues a lo mejor se te cae un techo por afuera y te quedas en ese terremoto, ¿sale? Como si hayan visto la película de Destino Fatal, pues lo mismo, ¿no? No te salvas. Igual, todos los eventos, humanos o naturales, tienen que pasar. Entonces, ¿cómo se resuma esto? Lo que ocurre, lo que acabo de decir, no puede sino ocurrir. Aquí va una coma. Es necesario. Es necesario porque parece que en este mundo estoico donde ellos viven hay un plan, un logos universal, divino, que ya planeó todo y tú estás adentro solamente viviendo. Ahorita vamos a llegar a la ética. Entonces, este fuego es Dios. Este fuego es un principio activo, que no es material, pero es lo que hace ser las cosas. Si ustedes se meten en la cabeza para entender esto, ¿qué hay dentro de todas las cosas o todos los seres, árboles, animales, etcétera? Dios, y dentro de ese Dios hay un plan, una razón universal de existencia, van a poder entender la parte de la ética. Entonces, ¿sale? Vamos a copiar y ahorita seguimos con los ejemplos porque este tema aquí todavía no se agota. Copien. Ok, ya para terminar este primer video, porque les digo que el tema está un poquito largo, pero hay que explicarlo, si no nos quedamos en las mismas. Ya ustedes le regresan y ya podrán sacar sus dudas y después me las hacen llegar. Entonces, dijimos entonces que la naturaleza no puede haber otra cosa más que tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir. Y si entonces el determinismo de la naturaleza de los estoicos no te da elecciones, digámoslo de alguna manera, entonces ellos lo ven como que esto es sabio y racional, porque es un plan ya elaborado por una razón universal. Y entonces ustedes me van a preguntar, me atreví aquí a hacer preguntas que quizás me haría cualquier estudiante. Y oiga, profe, los desastres naturales como los temblores de los que hablábamos, ¿no? O sea, ¿por qué se cae una escuela y aplasta a chavitos que pareciera ser que son inocentes, ¿no? O sea, qué Dios tan gacho. Muy bien. ¿Y qué pasa con el mal moral del humano, no? La guerra, los asesinatos, acá mi favorita, ¿no? De la que sufrimos los mexicanos, los robos, la corrupción. ¿Qué pasa con eso? Bueno, respondamos acá a este lado. Los desastres naturales, temblores, tsunamis. Dice el estoico, apréndanse esto, es el estoico el que habla. El mal físico, o sea, la naturaleza, ya quedamos que físico, que es la materia, lo natural, no existe. Todo es bueno y necesario. Te tienes que meter en la cabeza del estoico y decir, bueno, hay un plan. Es como lo que dicen aquí los católicos.
y se las voy a poner aquí, pero esto no es del tema, ojo, pero es para que lo entiendan. Es porque así lo quiso porque así lo quiere Dios. Es lo mismo que acá, ¿no? Entender una razón universal es como cuestionar pues la creación, entonces estamos como que muy por abajo de una comprensión de ese tamaño. Eso por el lado de la naturaleza, ¿no? Es decir, si se desborró un río es porque a lo mejor un arbolito por allá quiere agua y no le llegaba, entonces hay que echarle agua, dice Dios, no sé. Todo esto lo tienen que entender como que hay una razón por la cual pasan los desastres naturales, que no son desastres, ¿no? No existe lo malo, todo es bueno y necesario. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, nos enfrentamos aquí a dos conceptos éticos que ya hemos visto en el primer corte, que son la libertad y la responsabilidad. Son fundamentales aquí para entender la ética estoica, aunque estamos en la física. Porque si yo pregunto, entonces la decisión humana es libre, ¿qué me responderían? Pues que no, porque si es determinista, ya estoy determinado a seguir por ahí, ¿no? Ojo, está ligada a la determinación racional, es decir, a Dios, que es decir, que puedo decidir qué hacer. ¿Y cómo le voy a hacer? Ay, no sé si decidir si matar o no matar a ese sujeto. Claro que puedes decidir, pero tu destino, como quiera que lo veas, ya está visto. Ya tiene una lógica, pero tú puedes decidir. ¿Sí queda claro? Es como esto de los universos paralelos. Yo puedo ser ahorita un profesor, pero también puede haber sido un drogadicto ratero. Y entonces hay un universo paralelo ahí que no existe en esta realidad, pero que está en otro universo, pero para el cual también ese logos racional universal ya tiene un plan trazado. ¿Sí me entienden? O sea, no te escapas del logos racional universal. Entonces, ¿en qué concluimos con la física? El sabio tiene que adecuar la decisión a la razón universal. Si decimos que todo es bueno, por supuesto que mi decisión no puede ser mala. No puedo hacer actos malos. ¿Por qué? Porque si la razón universal, que es Dios, me está diciendo que es bueno, mis actos, mis decisiones, ¿cómo tienen que ser? Por supuesto que buenas. Entonces, el sabio entiende que la decisión que debe tomar tiene que ir acorde con esta razón universal. El necio, por otro lado, se resiste, dice, no, a mí ¿por qué me vas a mandar? Yo no pedí nacer. Se queja, ay, ¿por qué me tocó vivir aquí? Hace calor, hace sol, hay hambre, hay pobreza, hay guerra, Dios, no manches, no haces tu chamba. Sufre, ay, se murieron mis hijos por andar de asesinos, de drogadictos, ay, al destino. Al devenir natural. Ojo, al devenir natural. Es decir, que es más fácil quejarse y echarle la culpa a Dios por un desastre natural, pues claro, porque como no hay a quien culpar, pues ¿quién es el culpable? Dios. Pero ¿qué pasa con los actos humanos? Que ese es el otro tema del video, que es la ética de los estoicos, ¿no? ¿A quién le echó la culpa? Al otro. Vamos a ir para allá. Entonces, con esto acabamos este video y entonces quedamos que son dos temas, que es la lógica, que es el cómo conoce un estoico, y la naturaleza o la física es cómo ve el mundo donde vive el estoico, ¿sale? Cópienle y ahorita los veo en el otro video. Gracias.